Feliz domingo para todos, queridos hermanos en el Señor. Esta es una pequeña lección para el Evangelio de este domingo, 31 del tiempo ordinario, y está tomado según San Marcos en el capítulo 12, versículo 28b al 34. Te invito a que tengas tu Biblia preparada. Te invito a hacer primero una oración al Santo Espíritu de Dios. Santo Espíritu de Dios, que inspiraste esta Santa Escritura, tú que la inspiraste para que llegara a nosotros, danos también la inteligencia para entenderla, para meditarla y para hacerla vida. A ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, antes de entrar al texto de hoy, les recuerdo capítulo 12, versículo 28b al 34, según San Marcos, podemos mirar un pequeño contexto. Los versículos anteriores, Jesús había tenido un diálogo, una discusión con los saduceos, una secta que no creía en la resurrección. Y en esa discusión Jesús les recuerda lo fundamental de quién es Dios, que es el creador al servicio de la vida. Y dice el Señor, nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces vemos que los saduceos se han quedado en los detalles, en preguntar cosas mínimas. Al mirar la respuesta de Cristo a los saduceos, un escriba se atreve también a preguntarle, pero esta vez va al fondo, va a una pregunta fundamental. Entonces vamos a iniciar nuestra lección. Nos ubicamos en el versículo 28. Dice el texto que se acercó uno de los escribas y le preguntó cuál es el primero de todos los mandamientos. Es una pregunta fundamental. Lo que está diciendo es qué es lo más importante. Ese Dios que es el Dios de la vida, que es el Dios de los vivos y no de los muertos, ¿qué espera de nosotros en esta relación con Él? ¿Qué quiere que Dios hagamos? En últimas, lo que pregunta este escriba, ¿qué es lo más importante para Dios y en qué debemos concentrar nuestras fuerzas? Entonces, este escriba va a lo fundamental, no se queda en los detalles. En el versículo 29 al 31 vamos a encontrar la respuesta de Cristo. Y dice el versículo 29 que Jesús le contestó. El primero es, escucha Israel. Esa escucha Israel nos hace recordar una oración que está en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 5. Una oración que hacen todos los días los judíos, como nosotros decir el Padre Nuestro. Es nuestra oración de hijos. Pues los judíos hacen esta oración diaria, una profesión de fe. Son una oración o es una oración donde se manifiesta que el Señor es nuestro Dios, es uno, es único. Es una proclamación de fe que se refiere a un hecho. Esta oración es el corazón de la profesión de fe de Israel. Entonces Jesús está citando los cimientos de la fe de los padres, la fe que Dios le ha dado al pueblo elegido. Entonces Jesús está partiendo de un hecho. ¿Y cuál es el hecho? El Señor es nuestro Dios, Él es único, nuestro Señor. Entonces, en el versículo 30 pasa al mandamiento. Dice, amarás al Señor tu Dios. La pregunta sería, ¿con qué clase de amor? Entonces, inmediatamente el Señor dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Literalmente, en griego, se utiliza una palabra holes, que significa todo, todo. Por eso dice con todo tu corazón. Holes es una palabra que se utiliza incluso en la palabra católico, que viene de katá, que significa según, y holos, que significa totalidad. Entonces el católico es el que tiene la totalidad del mensaje de Cristo, no solamente una parte, totalidad. Católico también puede significar la totalidad de los pueblos, el universo entero al cual se puede llevar o se quiere llevar el evangelio. Y católico también puede significar que es el mensaje para todo el ser humano. Es aquí entonces donde Joles nos recuerda esto. Literalmente está diciendo en griego que salga, que venga de tu corazón. Fíjate, que salga, que venga de todo, Joles, todo tu corazón.
que significa tu decisión. Sea una decisión total amar a Dios. Que salga, que venga de toda tu alma. Quiere decir la fuerza vital, tu vida. Ame a Dios. Que salga, que venga de toda tu mente. Quiere decir toda tu inteligencia dispuesta para Dios. Y hay una palabrita en griego que es isquios, que se traduce con todas tus fuerzas. Isquios significa virtud, lo que es fuerte en ti, en lo que eres bueno, en lo que te sientes firme. Entonces cuando el Señor dice con toda tu fuerza, está diciendo con todo lo que tú tienes, que es importante, que es fuerte en ti. Con eso hay que amar a Dios. A veces eso que es fuerte en nosotros nos puede colocar a las espaldas de Dios. Por ejemplo, si hay una riqueza que es fuerte en nosotros, entonces somos arrogantes y prepotentes. Si hay una fuerza que es el éxito social, entonces creemos que no necesitamos a Dios suficiente con los amigos. Si hay una fuerza en ti que es la inteligencia, entonces podemos caer en soberbia y podemos darnos gloria simplemente a nosotros mismos y se nos olvida Dios. Entonces toda la fuerza, todo lo que es fuerte en ti, con esa fuerza que está en ti, lo que es en ti fuerte, hay que amar a Dios. Pasamos, queridos hermanos, al versículo 31. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sorprendentemente Jesús añade otro mandamiento. Y es hermoso porque utiliza el mismo verbo amar. Cuando dijo amarás a Dios, en griego agapaseis, lo utiliza ahora para el prójimo. El mismo verbo con la misma fuerza del amor a Dios es la misma fuerza del amor al prójimo, que en griego, pues en este texto se dice plesión, que significa lo que está cercano, lo próximo que está a ti. Plesión es lo que se traduce por prójimo. Entonces, aquí caben dos preguntas, queridos hermanos. Si Cristo nos acaba de decir que hay que amar a Dios con todo lo que hay en nosotros, entonces, ¿con cuál amor vamos a amar al prójimo si todo el amor está concentrado en Dios? Y la segunda pregunta es: ¿por qué Cristo coloca un segundo mandamiento fundamental? Ante la primera pregunta, hay que tener en cuenta que todo otro amor debe estar adentro del amor de Dios. Sí, si con todo ese amor nos abalanzamos para Dios, amamos a Dios con todo lo que tenemos, entonces para amar al prójimo hay que amarlo desde el amor de Dios, dentro de ese amor a Dios. Muchos desórdenes en el día de hoy del amor están es cuando se pretende amar fuera del amor de Dios. La única manera en que coexistan los amores es dentro del amor de Dios. Y este segundo mandamiento entonces es un sí a lo que soy, ¿cierto? Amar al prójimo como a sí mismo es un decirle al Señor sí, sí a lo que tú me has dado como yo soy y a lo que el otro es. Esta es una forma de amar a Dios. Y la segunda pregunta: ¿por qué Jesús añade un segundo mandamiento? Porque a veces uno puede creer que está amando a Dios y está equivocado. Dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 16:2 que uno puede creer que está amando a Dios. Dice así: llegará el día en que cualquiera que los mate pensará que les está prestando un servicio a Dios. ¿Sí? Y la primera carta de Juan dice esto: si uno no ama a su hermano a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Entonces el amor al prójimo es una señal de si hay amor a Dios. Pasamos al versículo 32, queridos hermanos, que ya viene la conclusión de este pedacito del Evangelio que hoy se nos propone en la liturgia. En el versículo 32 está la respuesta del escriba. Y sorprende esto: el escriba repite casi con las mismas palabras lo que Cristo ha dicho. Alguien preguntaba, pero si respondió lo mismo que Jesús, pues ¿qué razón tiene? Es que aquí hay un detalle. Él está repitiendo como hacían los discípulos que repetían la lección a su maestro con las mismas palabras. Entonces, este es un pasaje donde un maestro de la ley
se vuelve discípulo del autor de la nueva ley. Y dice este escriba, kalos en griego quiere decir bellamente, correctamente maestro, sobre verdad. La traducción castellana dice, muy bien maestro, tienes razón. Esto de decir que tienes razón suena como a una aprobación de lo que dice Jesús. No, el escriba no está aprobando lo que dice Jesús. En griego se utiliza la palabra aletheia, que significa sobre verdad. Entonces lo que el escriba está diciendo es esto, bien maestro, hablaste con verdad, que es el único Dios y que no hay otro como Él. O también la traducción puede ser y que no hay otro sino Él. Hay que recordar entonces, queridos hermanos, que esta es una profesión de fe, no es una afirmación teórica. Por eso el escriba agrega todo esto de amar a Dios y al prójimo, dice él, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Fíjate que la palabra holocausto, holo viene de todo. Causto pues es de quemar, todo el sacrificio se quemaba, el animalito se quemaba, todo a Dios. El escriba dice, mayor que todos los holocaustos es amar a Dios y al prójimo. Quiere decir que el verdadero sacrificio no es de un animalito, sino de la entrega total de la persona. Y en el versículo 34, para terminar nuestra lección, el Señor dice que viendo cómo le había contestado el escriba con sensatez, le dice, no estás lejos del reino de Dios. Y más nadie se atrevía ya a hacerle preguntas. El maestro confirma lo que su discípulo ha repetido, ha dicho, ha aprendido la lección. No estás lejos del reino de Dios. Concluyamos, queridos hermanos, esta lección. El escriba que ha tomado lo mejor de sí, que su conocimiento lo ha colocado a los pies de Cristo. Cristo ahora es su maestro. Recibe esta preciosa enseñanza, que también es una enseñanza para ti y para mí. La entrega total a Dios es el mejor sacrificio. Es todo mi pensamiento, mi alma, mi corazón al Señor. Terminemos con oración. Alabado sea el Señor, bendito seas. Gracias por esta palabra que nos has regalado. Tú lo eres todo para nosotros, Señor, y que nosotros todos estemos volcados en amor hacia ti, para que después podamos amar a nuestro prójimo. A ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.